Hello everyone. Today we are going to do a summary about the main contents that are going to be included in the first quiz for English 2. Hola, sean todas bienvenidas a este resumen. En este video vamos a abordar los aspectos principales que se vieron tanto en la plataforma que en la corriente principal y en las presentaciones y guías complementarias que le envié yo a través de sus correos. Esta presentación va a ser bilingüe, por decirlo de alguna manera, ya que voy a explicar los conceptos tanto en inglés como en español. ¿Cuáles fueron los contenidos abordados en la primera unidad? Los alimentos, gustos y preferencias, sustantivos contables y no contables, adjetivos que indican cantidad, tiempo verbal presente simple, adverbios y expresiones de frecuencia. Okay, so here we have the quantifiers. Los quantifiers son los cuantificadores que me ayudan a indicar la cantidad de sustantivos contables o no contables. En este contexto serían los alimentos. When we talk about the quantifiers, we have that some and any are the most important ones. Podemos decir que some y any son los quantifiers más importantes en el inglés, ya que son los más comunes. ¿Por qué son tan importantes? Porque some se puede utilizar con sustantivos contables y no contables, plural o singular, y también siempre en afirmativo. Mientras que por otro lado tenemos any. Any se utiliza con sustantivos contables o no contables en oraciones neutrales o interrogativas. También acá tenemos algunos ejemplos. For example, in affirmative, there are some vegetables in the fridge. There are some vegetables in the fridge. En esta oración podemos evidenciar claramente que es una oración que es afirmativa, en primer lugar, y también que es una oración plural, ya que tenemos el verb to be are, que indica somos o estamos, son o están, y vegetables, que tiene una S, por ende está pluralizado. Entonces, como mencioné anteriormente, there are some vegetables in the fridge es una oración afirmativa y se utiliza some. En español querría decir algo similar a hay algunos vegetales en el refrigerador. In the second example, I have some money in my wallet. I have some money in my wallet. Estoy utilizando some, pero con un sustantivo no contable, a diferencia del anterior, que era contable. ¿Por qué decimos que no es contable? En primera instancia, porque el dinero en el inglés no se cuenta. Se cuentan las monedas, se cuentan los billetes, pero no la cifra, ya que esta va a variar de cultura a cultura, de país y país. ¿Qué quiere decir? $1 no es lo mismo que 1.000 pesos, ni en cantidad, ni en la expresión misma. Entonces, I have some money in my wallet vendría significando en español, tengo algo de dinero en mi billetera, ¿ya? Nuevamente, aquí sabemos que una de las características principales de los sustantivos contables es que ellos se pueden pluralizar. ¿Cómo sé que se pueden pluralizar? Con una S. Sin embargo, los sustantivos no contables como el dinero nunca se van a pluralizar. Lo que se pluraliza va a ser la unidad de medida, ¿ya? Offering and requesting. Otro importante aspecto a considerar es que existe una sola forma en la cual lo voy a utilizar para hacer preguntas. Y esas preguntas tienen que ver con el gentilicio. Y el gentilicio está asociado a la educación cuando yo espero que si alguien me hace una pregunta, la respuesta va a ser siempre afirmativa. Por ejemplo, would you like some tea? Would you like some tea? En este caso, imaginándonos de que vamos de visita a una casa y alguien me dice, ¿te gustaría un té? Lo más probable es que yo diga por educación que sí, aunque no me lo sirva de manera completa. Igual que en el segundo ejemplo. Could I have some water? Could I have some water? En este caso, ambos sustantivos son no contables, ya que el té no se cuenta y el agua tampoco. Lo que se cuenta son las tazas de té, el contenedor del té, los vasos de agua o la botella de agua, ¿ya? Negative and questions. En este caso, como mencioné anteriormente, tanto para oraciones negativas como interrogativas, vamos a utilizar siempre el any.
Example, she doesn't have any furniture in her living room. She doesn't have any furniture in her living room. En este caso dice algo así en español. Ella no tiene ningún mueble en su living o en su sala de estar, como diríamos. Ella no tiene ningún mueble en su sala de estar. Furniture, en el inglés, la palabra mueble se considera no contable. ¿Ya? In the second example, there aren't any oranges for the orange juice. There aren't any oranges for the orange juice. Si se fijan a la diferencia en que la primera es singular y esta segunda es plural porque tenemos nuevamente el verb to be are que indica plurales. Otra característica que me ayuda a identificar rápidamente que este sustantivo es contable y es plural porque lo podemos pluralizar con la S. ¿Ya? Y en el siguiente dice, Does she have any sisters? Does she have any sisters? En este caso, esta pregunta es interrogativa. ¿Por qué se dice que es neutral? ¿Por qué las preguntas con any siempre van a ser neutrales? Porque en el ejemplo dice, Does she have any sisters? Does she have any sisters? ¿Tiene alguna hermana? Si se fijan, la respuesta podría decir sí o no. Eso quiere decir que la pregunta va a ser neutral porque puede tener una respuesta afirmativa o negativa. Okay. In the following slide, we have the different quantifiers that we can use with uncountable nouns, countable nouns, or non-countable nouns, and only with countable nouns. ¿Qué quiere decir lo que acabo de mencionar? Que existen una serie de quantifiers que se pueden utilizar solo con sustantivos no contables, otros solo con sustantivos contables y otros que se pueden utilizar con ambos. ¿Ya? Eso va a variar según el tipo de sustantivo de vocabulario que yo voy a aplicar. Por ejemplo, with uncountable nouns, con sustantivos no contables. Much, que significa mucho. A little, que significa un poco. Little, que significa poco. Very little, que significa muy poco. A bit of, que quiere decir una pizca de. A great deal of, a large amount of, a large quantity of. Los tres son sinónimos y quieren decir una gran cantidad de algo, que esto no sea contable. Como por ejemplo, a large quantity of flour, una gran cantidad de harina. In the following list, we have the ones that we are going to use only with countable nouns. En esta segunda lista tenemos los quantifiers que utilizaremos solamente con los sustantivos contables. Por ejemplo, a large number of, un gran número de. La palabra número ya hace referencia a que se puede cuantificar como 1, 2, 20, 3. Un ejemplo sería, I have a large number of students in my classroom. Tengo un gran número de estudiantes en mi clase. Many significa muchos, que es contable. Recuerden la clave aquí es la pluralización. Many, muchos. Several, varios. A few, un poco o unos pocos. Few, pocos. Very few, muy pocos. A great number of, a number of, and a majority of. Los tres son sinónimos, igual quieren decir un gran número o una gran cantidad de, pero en este caso con sustantivos contables. Por ejemplo, sería a great number of students are marching out on the streets nowadays. Un gran número de estudiantes están marchando en las calles hoy en día por el acontecer nacional. On the other hand, we have some quantifiers that are going to be used with both of them, with countable and non-countable nouns. Tenemos igual, y aquí es clave esto, que existen sustantivos que podemos utilizarlos con quantifiers ya sean contables o no contables. Los quantifiers son las unidades de medida. Por ejemplo, enough, que quiere decir suficiente, all, todo, toda, todos, todas. Voy a dar un par de ejemplos con sustantivos contables y no contables. Con contables, por ejemplo. All of my students are paying attention. Todos mis estudiantes están poniendo atención.
Ese era el primer ejemplo con sustantivos contables, estudiantes. All my students are paying attention. Todos mis estudiantes están poniendo atención. Ahora voy a utilizar el mismo quantifier, pero con un sustantivo no contable. All the time, they are late. All the time, they are late. Todo el tiempo llegan tarde. Todo el tiempo llegan tarde. Si se fijan, en el primer ejemplo dije todos mis estudiantes. Todos es plural. Todo el tiempo, el tiempo no se puede contar. Lo que se pueden contar son los segundos, los minutos, pero la palabra tiempo no. Then we have more, que quiere decir la mayoría, most, la mayoría, less, menos, least, la minoría, no, nada de, a lot of, un montón de, lots of, montones de, plenty of, una gran cantidad de, not any, ninguno, some, alguno, alguna, algunos, algunas, any, nada de, ninguno, ninguna, o algo de, dependiendo si es pregunta. Si se fijan, de todos estos quantifiers, nuevamente aparecen some y any. ¿Y por qué son los más importantes? Como mencioné anteriormente, en primer lugar, porque some y any se pueden utilizar con sustantivos contables, no contables, que ya tenemos aquí lo que nos indica, o sea, nos resumimos todo esto, y además de ello los podemos utilizar tanto en singular como en plural, en afirmativo y en negativo. The adverbs of frequency. Always, he always gives flowers to Mary. Usually, I usually take 2 buses per day. Frequently, she frequently goes to the park. Often, we often miss the English class. Sometimes, they sometimes play soccer until the night. Occasionally, I occasionally travel by work. Rarely, you rarely mix your friendship with business. Seldom, he seldom lends something. Hardly ever, we hardly ever play video game. Never, I never go out without money. Lo que acabamos de ver a continuación es un contenido que ustedes tienen que haber visto en inglés 1, que son los adverbs of frequency. De seguro lo vieron en la unidad 2, parte del second quiz con el simple present. ¿Cuándo utilizamos los adverbios de frecuencia? Como la palabra lo dice, para indicar la frecuencia en que una actividad ocurre. Por ejemplo, always, siempre. He always gives flowers to Mary. Siempre le entrega flores a Mary. Sometimes, algunas veces o a veces. They sometimes play soccer until 9. A veces juegan fútbol hasta la noche. Never. I never go out without money. Nunca salgo sin dinero. Si se fijan, always, sometimes, never indican con la frecuencia que una actividad ocurre. 0%, 50% de las veces y el 100% de las veces. Los contenidos abordados en la siguiente unidad abordan las tiendas y los lugares de una ciudad, las preposiciones de lugar, estructuras para solicitar direcciones, expresiones para entregar direcciones, el modo imperativo, there is, there are, para indicar la existencia de algo. Bank, flower shop, bookstore, music store, toy store, restaurant, supermarket, hospital, pet shop, fast food restaurant, school. Este pequeño mapa es muy similar a algunas de las actividades que ustedes pudieron ver en la plataforma y de seguro también algunas de las guías que yo les envié. Si se fijan, esto es muy común porque los lugares de la ciudad están ubicados por lo general en calles de la ciudad. Y esto tiene que ver con que si yo soy capaz de identificar qué parte de la ciudad estoy buscando, voy a saber pedir indicaciones y la persona, por la contraparte, ¿cierto? Va a saber cómo indicarme, cómo yo puedo llegar, por ejemplo, de el bank hasta el fast food restaurant. Desde el banco, ¿cierto? Hasta el restaurante de comida rápida. Bank es banco, flower shop, florería, bookstore, librería, librería de libros, no papelería, music store, tienda de música, toy store, juguetería, restaurant, restaurant, supermarket, supermercado, hospital, hospital, pet shop, tienda de mascotas, fast food restaurant,
restaurante de comida rápida. School, escuela. Here we have some more examples in the city. Aquí tenemos algunos ejemplos más en la ciudad. Station, estación, terminal. Bank, banco. Department store quiere decir tienda comercial. Puede ser, por ejemplo, Falabella is a department store. Almacenes París is a department store. Traffic lights, semáforo. Crosswalk, paso de cebra. Crossing, esquina para cruzar. Museum, museo. Bus stop, parada. Apartment house es lo que nosotros le llevamos departamento, ¿ya? Recuerden que apartment house no es lo mismo que decir department. Department está asociado a una institución. Por ejemplo, police department, el departamento de policía, no es lo mismo que apartment, donde la gente puede vivir. Police box, cuartel de policía. Fire station, terminal de bomberos. Park, parque. Post office, correo. Gas station, benzinería. Supermarket, supermercado. Library, librería. Parking, estacionamiento. Hospital, hospital. Dental clinic, clínica dental. Bakery, panadería o repostería. Shoe store, zapatería. Flower shop, florería. Bookstore, librería. Prepositions of place. Para ir contextualizando desde lo macro a lo más específico, recordando de que una vez que yo ya ubiqué las partes de la ciudad, sé cuál es el nombre de cada una de ellas, voy a utilizar las preposiciones. ¿Para qué? Para indicar en qué ubicación están, en qué posición geográfica están. Y para ello utilizo yo las preposiciones, para indicar qué relación existe entre la distancia o el objeto principal y yo. Por ejemplo, over, que quiere decir sobre. Around, alrededor. Into, hacia adentro. Out of, hacia afuera. In front of, enfrente. In, que es sinónimo de into, es dentro. Down from, hacia abajo. Next to, al lado de. On, encima. Behind, detrás. Inside, que es sinónimo de in y into, dentro. Under, debajo. Between, entre. Through, a través de o atravesando. Esas preposiciones nosotros las vamos a utilizar para dar indicaciones de lugar, al igual que estas, que son las mismas. Up, hacia arriba. Down, hacia abajo. Over, sobre. To, hacia. Away from, desde. Past, pasado. Into, hacia adentro. Out of, hacia afuera. Around, alrededor. Onto, hacia arriba. Off, hacia abajo. Across, cruzando. Through, a través. Between, entre. Ahora es cuando nosotros empezamos a asociarlo esto en algunos contextos con las señalizaciones o las indicaciones, que es asking and giving directions in English. For example, turn left, dobla a la izquierda. Turn right, dobla a la derecha. Go straight ahead, sigue a lo largo o a lo derecho. Go past, anda y pasado el mall, por ejemplo, pasado el supermercado. Cross, cruzar. Aquí tenemos las frases que vamos a utilizar para dar direcciones o indicaciones para llegar a un lugar y para dar, indicaciones. Por ejemplo, could you tell me how to get to? ¿Podría decirme cómo llegar a? How do I find? ¿Cómo encuentro? Pardon me, I'm lost. How do I get to? Perdóneme, estoy perdido. ¿Cómo puedo llegar a? Which is the best way to? ¿Cuál es el mejor camino para? Could you direct me to? ¿Podría dirigirme a? Which way do I go to get to? ¿Qué camino debo seguir para llegar a? How do I get to? ¿Cómo llego a? What's the best way to? ¿Cuál es el mejor camino a?
Where is? ¿Dónde está? Excuse me. How can I go to? Discúlpeme, ¿cómo puedo llegar a? Can you tell me the way to? ¿Puede decirme el camino a? Es muy importante que cuando nosotros entendamos y podamos adquirir estas frases, notemos que existe una diferencia cultural en la cual se debe aplicar dependiendo del lugar donde vaya. Por ejemplo, aquí en Chile de norte a sur las personas son más o menos educadas o tienen más o menos disposición a ayudarte. Por ejemplo, aquí en Chile, en el norte o en Santiago, en ciudades más grandes, la gente por lo general no te va a querer ayudar. Por ejemplo, en Chicago o en New York, las posibilidades de las veces que tuve yo allá, la gente no se atrevía o no quería darte indicaciones porque la mayoría son visitantes y no viven ahí. Generalmente yo le decía, por ejemplo, cuando quería ubicar el hotel, sorry mister, I'm looking for Bower Street. Could you help me please? Y ellos decían, no, I'm not from here. Y decía, o sea, hola, disculpe, quiero llegar hasta este hotel, ¿usted me puede ayudar? No, no soy de acá, etc. Sin embargo, igual hay que ser cuidadoso, insisto nuevamente, porque por ejemplo en países más europeos donde se utilizan muchísimo los gentilicios, por ejemplo en Londres, tú no le puedes decir a una persona, ¿me ayudas a llegar a tal parte? O detenerlo, por ejemplo, en la calle y decirle, ¿cómo llego a un caballero, me ayuda? Generalmente se utilizan más gentilicios, no al igual que en otros lugares. Por ejemplo, could you be so kind on helping me to find this place? ¿Podría ser tan amable de ayudarme a encontrar este lugar? Aunque parezca ridículo, para ellos es muy importante, de otra forma te van a hacer el quite si tú no le pides con la educación necesaria. Ahora vamos con giving and asking direction. Giving directions. Turn back, go back, dobla hacia atrás, retrocede. Turn left, right, doble a la derecha o a izquierda. Go along, sigue a lo derecho. Cross, cruza. Take the first, toma la primera. Second road, on the left, right. Toma la primera cuadra a la izquierda o derecha. It's on the left, right, está a la izquierda, derecha. Go up, sigue hacia arriba o hacia abajo. It's about